escucharla, pero también hay que dirigir los temas de debate para no confundir tanto temas que no lleguemos como a resolver alguno, ya que nos gusta tanto el verbo resolver. Empezaron a hablar de Irene Montero y se excitaron los espectadores tanto como los panelistas, así que me gustaría que destinemos unos minutos a hablar sobre ella, sobre el feminismo en España y en Argentina y también en Estados Unidos, que son de los que más recibimos como información, al menos los que estamos los que nos preocupamos por conocer de qué va esto, sobre todo a través de las redes sociales. Gracias por estar en nuestro programa. Bueno, puedo conectar lo que quería responderle ahora con referencia a Irene Montero, ¿cierto? Yo creo que si uno parte de premisas falsas para resolver un problema, pues no va a poder resolver el problema y es posible que lo agrave más. Esa es mi sensación con Irene Montero, por ejemplo. Y Dora dijo varias cosas interesantes, ¿cierto? Por ejemplo, Dora dijo, hablando ahorita de lo de, no sé de qué estaba hablando específicamente, pero dijo, se nos asignó esta tarea a los hombres, por ejemplo, se les asignó la tarea, de la construcción estabas hablando, perfecto, ¿cierto? Se reactivó la construcción más y ese es un oficio masculinizado. Yo creo que esa premisa está equivocada, con todo respeto también, ¿cierto? Porque, mira, es una cosa y yo sé que el sentido común no te parece bien, pero si tú estás pavimentando una carretera en la costa colombiana, en la costa del Caribe, ¿sí o no? Las temperaturas son asfixiantes, son unas condiciones muy terribles, ¿cierto? Es obvio y evidente que ese trabajo, van a aplicar ese trabajo más hombres que mujeres. Ahí no hay ningún patriarcado, ahí nadie estuvo haciendo una reunión secreta entre hombres para decir, ay, no, es que no queremos mujeres acá. Una mujer que quiera recoger basura lo puede hacer, Dora, ¿en qué? O sea, vivimos de pronto en planetas distintos, ¿cierto? Pero una mujer que quiera aplicar para el trabajo de recogedora de basura lo puede hacer. Bueno, que le van a decir cosas, que los hombres van a chiflarle, que le van a decir, que bueno, pues sí, claro, porque es que, digamos que tú dijiste que si uno va al barrio ve el machismo y no sé qué, es que mira la historia humana, somos una especie discriminadora, eso es lo que hace la especie. Lo increíble, de verdad, si miras la historia, es que vivamos en un momento de la historia, en un lugar donde hay una constitución como la del 91, eso es lo insólito, porque durante toda la historia de la humanidad, ¿cierto? Lo que ha habido es gente que discrimina, mi grupo contra el grupo de ellos, estos contra estos, los de este color. Es que el racismo y el sexismo es tan prevalente que no hay que ir a otra época de la humanidad. Mira lo que pasa en Afganistán, mira lo que pasa en India, mira lo que pasa en China, ¿cierto? O sea, no, o sea, se cae de su propio peso ese asunto. Ahora, lo de deconstruir el género, ¿cierto? Que es otra cosa que seguramente Irene Montero dice todo el tiempo, que hay que deconstruir el género, porque la premisa, en mi concepto, es totalmente falsa. El género no es, o sea, el sexo no es nada que haya que deconstruir porque es algo de la naturaleza, ¿cierto? El género no es, o sea, el género no lo construye, no vinieron personas a crearlo. Está la naturaleza genética, ¿vale? Estamos en desacuerdo y está bien, pero está la naturaleza genética que es como el escenario, ¿cierto? Y encima de eso vienen las prácticas culturales. Si tú vas a la India, Dora, allá tienen castas, ¿cierto? Eso a nosotros nos parece horroroso y terrible. Si tú vas, en la India había una práctica, no sé si todavía existe en algunos lugares, que se llama el sati, donde si un hombre muere, su esposa tiene que morir con él, etcétera. O sea, esa es la realidad de la humanidad. Lo que nosotros tenemos acá es el momento más igual, más igualitario, más democrático de la historia de la humanidad. El género es un concepto peregrino, ¿cierto? Que se inventó Judith Butler, yo no sé quién, unos académicos encumbrados en las universidades gringas, que tú que te dices de colonial y que no hablas inglés, pero repites todos los conceptos que vienen de las universidades angloamericanas, hablando del género y de no sé qué. O sea, mira, tú, o sea, bueno, pero espérame, ya digo lo último. Tú en la sociedad colombiana o la sociedad estadounidense puedes tienes libertad de expresar tu personalidad. Cuando tú dejas a la gente que exprese libremente su personalidad, pues ellos hacen lo que quieren y lo que mejor pueden hacer. Por eso, la mayoría de plomeros son hombres, no porque hay un patriarcado moviendo los hilos como piensa Irene Montero. Gustavo, yo, o sea, no sé cómo responder para ser respetuosa porque creo que me estás haciendo más pleno en directo. Porque estás hablando de unas cosas, compañero, yo no me voy a meter en tu filosofía porque soy abogada, pero ¿cómo? O sea, no puedo pasar,
con decir que el género es un asunto biológico y que no es una construcción, no, el sexo sí, pero el género, incluso hay debate sobre la categoría sexo-género, entonces no podría pasar con ese mansplaining que me estás haciendo porque, o sea, de entrada nunca nos vamos a poner de acuerdo si tú me dices que no existe patriarcado en un sector donde está masculinizado. De entrada digo, vea compañero, nunca nos vamos a poner de acuerdo porque me parece, o sea, para nosotras hacer, porque ese es el mansplain, hablan y hablan, pero hay unos asuntos, compañero, que hay que leer, o sea, mínimamente tener la diferencia de qué implica el género. El sexo es biológico, obvio, nacen machos, hembras, intersexuales, bien, y ahí se ha construido que hay muchas teorías, o sea, yo soy una pobre boba, yo lo que he hecho es leer, y no solo, claro, no solo las británicas, también he leído a Yuderquis Espinosa, también a Catherine Walsh, he leído otras mujeres decoloniales. Las academias son tan eurocentristas que nos enseñan primero el europeo blanco y luego hay que empezar a debatir esas decoloniales. Yo creo, y me parece irrespetuoso, por ejemplo, decir, ¿cómo vamos a decir que en el sector de infraestructura y construcción no va a ser un asunto masculinizado? O sea, díganme cómo que no. Pero pareciera ser, y me encantaría, y te voy a hacer esta pregunta a ver si nos ponemos de acuerdo en algo, ¿qué entiendes por patriarcado? Porque es que no en la reunión de 2 o 3, o sea, ¿qué entiendes por patriarcado? A ver si al menos tenemos una base conceptual para debatir, porque yo siento, o sea, incluso Silvio pone, las trabajadoras de empresas varias, muchísimas son mujeres, claro, y ahí hay un tema de feminización, como las trabajadoras domésticas en su gran mayoría son mujeres. Entonces, yo sí le quiero preguntar a Silvio, deme su concepto de patriarcado, a ver si es que estamos hablando de lo mismo, y cuál es su concepto de género, para ver si estamos hablando de lo mismo, porque siento que estamos hablando de 2 cosas diferentes, entonces no es un debate, sino tu posición, mi posición, siendo que ha habido mucha teoría sobre esto, pues si yo no estoy creando nada. Me encanta porque podremos dinamizar ahora esta parte del debate a hablar del patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Gustavo nos va a dar su concepto, que le pide Dora, ¿qué piensan los oyentes que es el patriarcado? Yo escribí que aquí hay la barrendera de acá al frente, es una chica porque alguien escribió o creo Gustavo dijo que las mujeres no aplican para esos puestos, pero no, en empresas varias hay muchas barrenderas que en el oficio. ¿Qué es el patriarcado? ¿Qué piensas tú, Gustavo, que es el patriarcado? Digo, ¿cuál es tu concepto de patriarcado? En ese sentido, vamos a dinamizar esta parte del debate. Muchas gracias. Bueno, Silvio, gracias por tu intervención, pero es totalmente una falsa equivalencia y estás ahí enredando la cosa. Yo estaba hablando de los hombres que cogen la basura y la montan al carro porque eso requiere fuerza física para hacerlo. Pero bueno, eso es otra discusión. Gracias, Silvio, por tu intervención ahí. Y es que estoy en desacuerdo con Dora en la premisa de que esa palabra masculinizado, no entiendo qué significa esa cosa de masculinizado. O sea, es obvio que si un trabajo requiere estar en el sol durante 8 horas vertiendo concreto en el calor asfixiante, pues es obvio que las personas más fuertes son las que van a poder hacer el trabajo. Y es obvio que la especie humana es binaria, nos guste o no. Así fue, así lo hizo Dios. ¿Cierto? Así lo hizo Dios. Lo dijo Dora ahorita en este momento, dijo que las mujeres menstruaban y los hombres no. Ah, bueno, qué pequeño detalle que se nos ha pasado, ¿cierto? Las mujeres tienen útero y los hombres no. Eso es una gran pequeña diferencia que por eso, como en otras muchas especies de mamíferos, todos los primates son así. El macho, lo llamamos macho porque tiene los gametos masculinos, tiene los espermatozoides, pues resulta que por cosas de la evolución, por cosas de la naturaleza, que ojalá fueran diferentes, pero es que no podemos que sean diferentes. Son más grandes. Los chimpancés machos son más grandes. Esa es la realidad, nos guste o no. Ahora, ¿qué es el patriarcado? Claro, listo. ¿Qué entiendo por patriarcado? Pues lo puedo definir, es muy fácil. Los indígenas guayús, ¿cierto? Si tú te quieres casar con una mujer guayú en ciertas regiones de La Guajira, tienes que hablar con el papá de la niña, de la señorita, y tienes que negociar con él. ¿Por qué? Porque eso es el patriarcado. El pater familias decide el destino de las hijas mujeres, de las hembras de su casa. Esa es la definición absolutamente obvia y clara del patriarcado. Es lo que ha existido por la mayoría de la historia de la humanidad. Lo que tenemos en Occidente, lo que tenemos en Colombia, lo que tenemos en Estados Unidos, Dios mío, es todo lo opuesto al patriarcado. Es la mejor situación en la que nunca ha estado la mujer en toda la historia de la humanidad. Pero los guayús son matriarcado, que incluso hay una sentencia de la CIDH. Entonces, su ejemplo se contradice porque antes es una comunidad indígena
Bueno, donde pero, la figura femenina es el vale, matriarcado. te lo concedo, no soy sociólogo ni antropólogo, vale, te lo No, concedo. pero es para que para Sí. poder entender tu concepto de patriarcado. No, entonces lo digo sin mencionar a los guayos. Entonces, es cuando el pater familias, de ahí viene el patriarcado, el pater familias, como decían en Roma, es el que decide el destino de sus hijas. En muchos lugares donde el Islam es la religión que domina la política, por ejemplo, también es el padre el que decide a qué se va a dedicar su hija, decide con quién se va a casar. Eso es el patriarcado. No le permiten a las mujeres participar en la política porque ese es el patriarcado. Es que es una definición tan clara que es como que, o sea, es casi insultante que digan que nosotros en Occidente vivimos en un patriarcado. Pero es que parte del concepto de patriarcado. Exacto, tú tienes otro concepto de patriarcado y es totalmente respetable, está bien. No, yo no, las teóricas y los teóricos que han definido eso, no nosotros. Es que no podemos hablar de conceptos vaciándolo de toda la construcción teórica que se ha hecho. Bueno, creo que ahí uno sería irrespetuoso. Pero irrespetuoso. Si ya hay gente que ha camellado el tema, ha definido qué es el patriarcado, no podemos decir, es que el origen pater, no. Pues Dora, mira, ahorita cuando tú intervengas, tú me das tu definición de patriarcado. Te acabo de dar la mía porque me la pediste. Género, la otra definición que me pidieron. Género. El género es un concepto gramatical que tienen los idiomas, la vasta mayoría de idiomas, entre ellos los idiomas romances, como el español, y es el género femenino y masculino, que la mesa es femenina por una arbitrariedad. Ese es el único género que yo puedo concebir. Lo otro, yo no sé lo que es. Porque entonces, ¿cómo defines tú una mujer? ¿Cómo defines una mujer? Una persona que se pinta la boca es una mujer. Eso sí que es patriarcal. Eso sí que es un estereotipo horrible, horroroso y opresor. Entonces no entiendo qué es esta cosa del género. Y bueno, ahí están las definiciones que me pidieron. Pues mira, yo... Lo que pasa es que esto va a sonar como medio feo, pero yo creo que estos debates son bacanos cuando partimos de unos conceptos básicos, ni lo que usted piensa ni lo que yo pienso, sino que efectivamente cómo se ha construido el concepto. Cuando hablamos de un asunto de patriarcado, estamos hablando del predominio de lo masculino que genera simbólicamente y en la práctica unas condiciones sobre lo femenino. Y no podemos equiparar masculino con hombres, femenino con mujeres, y o sea, si eso tan básico no lo tenemos diferenciado, estamos graves, vamos a estar aquí siendo dos locos, porque estoy hablando desde las teorías de género y las teorías feministas, y tú estás, yo no sé, hablando desde tu punto de vista, porque el género, además, es un término polisémico. Tú me estás hablando de que entonces el género, claro, desde la gramática, claro, pero yo te estoy hablando desde el género, desde las teorías de género, con unas construcciones culturales que le hacen a los cuerpos. Y que esas construcciones, que incluso Rita Segato ya está diciendo, venga, no son construcciones tan culturales, son unas construcciones políticas, porque a estos cuerpos de mujeres o hombres, y ahí hay una teórica muy bacana que habla sobre la teoría Perchero, cada sociedad le pone lo que quiere. Entonces, si mínimamente no tenemos la diferencia entre lo que es el sexo, el género en ese término polisémico, no lo gramatical, sino desde las teorías de género, aquí estamos botando caspa. Si no tenemos la claridad mínima de que lo masculino no son los hombres y que lo femenino no son las mujeres, sino que en algunos casos puede concordar que a este cuerpo de mujer tenga una identidad de género y puede que tenga otra orientación sexual. Si mínimo esas cositas básicas no las tenemos de acuerdo, estamos votando casa, porque usted está hablando de una cosa que es totalmente diferente a las teorías y en las prácticas en las que yo me muevo. Entonces, es como, es que lo hice ahorita, incluso mencionaste a Dios, es que nace, no, pero no solamente es un sistema binario, están los intersexuales, y eso también es biológico. Por Dios, ese debate, sí, bueno, eso sí es una tontería, por Dios. Bueno, pero en fin. ¿Qué tontería? Afirmar que la especie Homo sapiens no es binaria porque hay intersexuales. Eso no saber absolutamente nada de biología. O sea, ahora, puede que yo no... Usted no sabe nada de género. No, es que porque por favor. Entro ahora para dinamizar el debate por varias razones, sobre todo por el volumen. Queridos panelistas, hay algunos de ustedes que tienen un volumen abierto, entonces el retorno se escucha. Para eso los interrumpo ahora, para que no me diga la oyente que es que no quiero dejarlos hablar. Es una cuestión del volumen. También para saludar a los oyentes que están animados también como los panelistas. Me gusta que haya debate, me gusta que se crucen. Es normal que en esos debates
que en cualquier debate se llegue a un punto en el que uno le diga, bueno, es que no conoces cuáles son mis conceptos, deberías leerlos antes de. Creo para salvar el diálogo que por ahí no va la cuestión. Creo que Gustavo sí los conoce y quiere refutarlos directamente. Me parece que es lo que yo creo entender, Dora. Y con esa sal, y pongo esa sal en la herida precisamente para dinamizar el debate. Él sí los conoce. Además que los quiere debatir, porque no cree en ellos. Sinceramente, es lo que yo pienso, que Gustavo no cree en ellos y los quiere debatir. Muchas gracias a Luis Carlos, a Sociología, a Laura, a Carla, a Carol, a Falcón y Piedraíta, a Soledad. Hay acá varios estudiantes tuyos, los saludo, sé que deben ser algunos, muchos estudiantes tuyos. Sociología dialéctica te da la bibliografía de Van Schoffen, otro se ríe por allá, ya lo mandaban a estudiar. Bueno, a los oyentes que van a ver esto posterior, luego, les recordamos que estamos hablando con gente muy estudiada, tanto Dora como Gustavo, y no es solamente estudiado, son personas que piensan. Entonces, nada de decir que tienen que aprender, que lean, no, calma, escuchemos sus argumentos y opinen, que estamos on fire. Menevado. Tienes el micrófono apagado si estás diciendo algo, Gustavo. Sí, tengo la palabra, perdón, ¿cierto? Bueno, 3 puntos. Primero, lo de la intersexualidad, ¿cierto? Yo no soy biólogo, obviamente, pero entiendo que cada célula de mi cuerpo tiene 23 pares de cromosomas. Y en esa mutación, en esa mezcla de genes, pueden ocurrir muchas cosas. Hay una cantidad grande de síndromes, les llaman síndromes, ¿cierto? Uno de esos es el síndrome de Turner, por ejemplo, la gente intersexual. Hay otras personas que tienen 2 cromosomas X, sin embargo, se ven como hombres, etcétera. Claro, obvio, eso existe. Y mi posición política, por cierto, by the way, es que una persona, y esa es la belleza del liberalismo, que está centrado en el individuo. Una persona intersexual tiene absolutamente todos los mismos derechos que una persona no intersexual. Eso no es para nada lo que yo estoy diciendo. Pero negar y decir que la especie humana no es binaria porque existe personas que son intersexuales, pues ahí sí, claro, a mí me parece que no es cierto. Ahora, tú, Dora, definiste al patriarcado como el predominio de lo masculino. Pero el predominio de lo masculino, ¿en qué ámbitos? Si estás hablando del Congreso, pues sí, claro, hay predominio de lo masculino, pero los otros ámbitos, ¿qué? ¿Cierto? Como si la vida solamente fuera el Congreso de la República, pues no, ¿cierto? Digamos, si tú vas a ciertas industrias, están dominadas totalmente por mujeres en Occidente. Y Dios mío, la educación, por ejemplo, o sea, pero en los salud. niveles bajos, en doctorado está, y eso, y no lo digo yo, mira Colciencias y los índices de investigaciones. Vale, listo. Y seguramente, claro, el argumento que lo conozco es el del techo de cristal y cómo se calcula, pues, que las mujeres ganan menos dinero. Pues bueno, también hay muchos factores que intervienen ahí, ¿verdad? Las mujeres tienen a veces, con frecuencia, ¿quién lo diría? El interés de tener hijos, ¿cierto? Y tener un hijo es una tarea dura, por lo menos te quita un año de tu vida, mínimo. Y desde luego que si uno está compitiendo con una persona que no tiene esa condición de embarazo, pues claro que no va a poder competir, y eso explica en parte, ¿no? Y yo no estoy descontando que desde luego que la cultura es machista. Sí, hay machismo, claro que hay machismo, pero que sea patriarcal es otra cosa, y en eso estoy en desacuerdo, porque ya te definí, yo te definí lo que pensaba que era el patriarcado. Predominio de lo masculino, ¿en qué? O sea, las mujeres también tienen privilegios. Es decir, bueno, en fin, el otro punto es, tú dices que hablaste de la construcción cultural de los cuerpos. Sí, la cultura, eso es la cultura, ¿verdad? La cultura es lo que los humanos hacen encima de la biología, encima de la física. La biología, las condiciones naturales que no nos las inventamos nosotros. Yo no creo en Dios, creo en la evolución, creo en Darwin, ¿cierto? Y si tú hablas de género y crees que la especie no es binaria, pues estás refutando a Darwin, ¿cierto? Pero yo creo en Darwin, y en ese sentido, pues claro, no nos podemos, aunque quisiéramos, desprendernos de las condiciones reales biológicas. Y sobre esas condiciones es que se construyen, claro, esos papeles, ¿cierto? Que tú dices, pero por Dios, o sea, si una mujer, es que vivimos en un tiempo donde si una mujer quiere practicar la halterofilia, lo puede hacer, ¿sí o no? Eso sería algo para celebrar. A mí me preocupa mucho con todo el feminismo de hoy hegemónico, es que ocurre una cosa como el síndrome de San Jorge,
No sé si has escuchado hablar de eso. Yo escuché de eso hace poco. El síndrome de San Jorge. San Jorge mató al dragón, ¿cierto? Y fue un gran héroe, lo mató y se retiró y se fue a su casa. Y ya no encontraba qué hacer. Entonces le tocó inventarse otro dragón, inventarse otro patriarcado terrible para tener algo con qué pelear. Eso me da la sensación hoy en día que es parte del problema. Yo sé que estás en desacuerdo y ya te doy la palabra. Bueno, perdón. Y la última cosa. Me parece, Dora, que, y tú no eres la única, que cuando habla de estos temas, exhibe un poquito de elitismo académico. Entonces, básicamente me estás diciendo, como tú no tienes un PhD o no eres constituyente o lo que sea, entonces no puedes hablar conmigo, pero al mismo tiempo pretendes luchar por los derechos de la gente popular y de la gente sin educación. Entonces, eso me parece un poquito de elitismo y bueno, lo quería señalar también. Súper. Varias cosas. No estoy hablando de elitismo, o sea, a mí me dijeron, vamos a dar un debate de género, entonces, pues mínimamente yo dije, la otra persona sabe también los conceptos básicos. Si a mí me dicen, vamos a hacer un debate de filosofía, les digo, ni riesgo, yo no me voy a poner a hablar de un asunto que no sé. O sea, yo no hablo de lo que mínimamente no comprendo. Entonces, no es un elitismo, sino me invitaron a un debate de feminismos y género, pues vamos a hablar desde los conceptos básicos. Entonces, si esos conceptos básicos no están, por eso yo digo, es bacano poder leer, porque si me dices, debatamos de filosofía, le digo, Gustavo, usted el que sabe, yo me tengo que quedar callada, no tengo ni idea. Entonces, creo que teniendo unos conceptos, porque además, y ahí sí voy a ser supremamente contundente, porque ha sido muy respetuoso con las teorías feministas y de género, que es como si un ingeniero diría, yo voy a resolver la acción de inconstitucional, no sé qué. No, cada uno tiene su tema. Entonces, el género y el feminismo tiene mucho acervo epistemológico que mínimamente se tiene que comprender para este debate. Como cualquier rama del conocimiento, no es elitismo. Si yo estuviera aquí hablando con las mujeres populares, les hablo de prácticas feministas, no de esa teoría, sino con ejemplos y poderlo llevar. Y claro que lo popular también tiene un conocimiento grandísimo. Entonces, el elitismo hay veces también es muy colonial porque desde lo popular hay mucho conocimiento. Dos, es que si mínimamente puedes, y no es irrespetuoso, puedes leer un poquito el tema del patriarcado, sabrás que en todos los ámbitos predomina lo masculino, que no es los hombres, sino que muchas veces está en cabeza de los hombres ese tema masculino. La iglesia, la religión, es lo mismo, no es lo mismo, pero digamos en ese ámbito, la economía, quiénes son las más precarizadas, la academia sí que es patriarcal, todo lo que usted quiera. Claro, entonces, si usted me dice en cuáles ámbitos, en todo, incluso en muchas familias, que estamos avanzando en la deconstrucción, sí, pero que el patriarcado subsiste en todos ámbitos, claro, pero si yo soy privilegiado o privilegiada, porque no solamente privilegiado, todos, todas y todas nacimos en el patriarcado. Todos, todas y todos estamos en el patriarcado. Hay algunos que nos hemos dado el debate de poder deconstruirnos, pero como todos estamos ahí, hemos naturalizado muchos temas. Y quien tiene el privilegio no va a saber que es una discriminación. Y uno no dice, ay, es que es tan ególatra que no sabe. No, puede que ni siquiera tienen la posibilidad de poder advertir que es una discriminación, poder advertir una desigualdad. Si usted me dice, por ejemplo, cuando en pandemia, ¿qué sectores se vieron más afectados y por qué el alto índice de mujeres desempleadas? Eso ni siquiera había que meterle teoría, sino cifras. Claro, el sector comercial donde hay más vendedoras y que ahí tienen unos estereotipos